Bienvenidos una vez más a este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu sintonía. Te saluda el pastor Alberto Ramírez de la ciudad de Palmdale. Dani, bienvenido. ¿Quieres saludar? Gracias, sí. Bienvenidos a todos. Vamos a estar tocando un tema hoy muy importante para la sabiduría del pueblo. Amén, claro que sí. Y así que hemos traído a nuestro invitado Dani esta tarde. Dani es quien nos corrobora la información. Generalmente él está asegurándose que todo lo que damos de información provenga de una fuente fidedigna y que todo lo que damos acá sea correcto para poder transmitir y difundir algo bueno para el pueblo del Señor. Amén. Así que en este día, esta tarde o en esta mañana que usted nos puede estar sintonizando, en esta noche, probablemente, ¿verdad? Que sería la noche del 31 de octubre, que estamos nosotros entrando en lo que es una enseñanza sobre qué debemos nosotros observar en este día. ¿Es bueno observarlo? ¿No es bueno observarlo? De acuerdo a la palabra de Dios. Así que te invitamos a que te quedes en sintonía, ¿verdad, Dani? Amén. Claro Gracias. que sí. Bueno, vamos a tener un versículo de lectura, solo para poder apoyar un poco lo que nosotros queremos compartir en esta preciosa hora que está usted con nosotros. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena conducta y doctrina que has seguido. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice esta versión. Ejercítate para la piedad. Pero yo estaba viendo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Jesucristo, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Y dice acá, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Es decir, esta versión lo suaviza un poquito, ¿verdad? No menciona a las viejas, sino que lo dice de otra manera. Y rechaza los mitos semejantes. Bueno, entramos en una tarde, en una noche, probablemente la noche del 31 de octubre, una noche de mitos y de ritos y de leyendas, y que a todo mundo, aún en la urbanidad, aún en las ciudades más modernas, se vuelven un poco tenebrosas, ¿verdad? En esta noche Sí, especial. claro. Esta es una noche en que se observa, ¿verdad? Muchos dicen el Día de las Brujas, otros dicen Halloween, y vamos a ver de dónde viene esa raíz de esas celebraciones. Claro, vamos a ver de dónde viene, porque de acuerdo a lo que nos dice aquí la exhortación bíblica de Primera de Timoteo 4, 6 y 7, nos habla que si somos buenos soldados, vamos a instruir en estas cosas. Fíjese qué diferencia hay cuando no queremos instruir al pueblo, cuando no queremos investigar y tomamos una actitud negligente sobre el día de Halloween. Incluso hay familias, Dani, familias dentro de las iglesias, todavía visten a su niñito del famoso Chucky, ¿verdad? El niñito malo. Todavía visten a la niña de algo otras cosas, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué hay detrás de la celebración de esta noche de Halloween? A mí me interesaría, Dani, que nos dieras como una enseñanza sobre lo que es, Dani, el origen del Halloween. ¿De dónde origina el Halloween? Claro. El Halloween tiene raíces celtas. Ellos tenían una celebración que se llamaba Samhain. Y esta celebración pagana religiosa marcaba el final del verano para ellos. Y creían que era el día donde el mundo espiritual se conectaba con nuestro mundo. En otras palabras, ellos pensaban que era un día dado para poderse contactarse con los espíritus. Habían espíritus malos
y espíritus buenos para ellos, que serían, por decir así, un espíritu bueno para ellos sería un ancestro que había pasado y que ellos esperaban una visita de ellos. Incluso también los espíritus malos, ellos pensaban que andaban ambulando entre ellos y ellos se querían proteger de esos espíritus. Wow, interesante. Interesante cómo podemos ver que los pueblos ancestrales, ¿verdad? De esas culturas, tanto la celta como culturas, eso era una cultura europea, ¿verdad? Pero podemos tener culturas asiáticas, africanas, pero podemos ver que el aspecto espiritual era algo bien importante en ellos, Dani. Claro. Confundidos o no, pero... Sí, ellos tenían, sus sacerdotes se conocían como los druidos y ellos pensaban que en la naturaleza se encontraba Dios. Entonces adoraban los árboles, muchos de ellos pensaban que los árboles eran divinos y también se tomaban ritos en los bosques. Hacían ritos a su manera, pero buscaban la espiritualidad. Confundidos buscaban la espiritualidad, ¿verdad? Por eso Cristo vino para todos los seres vivientes, ¿verdad? Para enseñar que el mundo espiritual en el cual Dios se mueve y Cristo se mueve no tiene nada que ver con el ocultismo, ¿verdad? Y bueno, en esa búsqueda espiritual que ellos tenían y esa curiosidad, ¿qué cosas empleaban, Dani? Como ¿cuál era su culto? Porque nosotros en la iglesia tenemos una manera de adorar y de buscar a Dios, pero ¿cuál era la manera de ellos para poder entrar en ese ámbito espiritual? Ok, bueno, habían dos maneras principales que ellos trataban de comunicarse con ese mundo espiritual. Número uno, hacían fogatas. Y como ya hablamos, los druidos, ¿verdad? Ellos en los bosques hacían fogatas y empezaban a invocar a esos espíritus. Incluso ellos pensaban que las fogatas eran señales para que los espíritus siguieran y pudieran llegar. También en las casas se observaban, no se podía hacer una fogata, usaban candelas para poder llamar a los supuestos espíritus buenos que llegaran a la casa. Ahora, si lo traducimos a tiempos de hoy, por eso es que vemos luces en las casas de Halloween. Claro, claro. Ya no se usa mucho la candela, pero todavía es un símbolo de eso, de llamar a espíritus a que lleguen a la casa. Otra manera que ellos también observaban este día era usando disfraces. ¿Por qué es que los disfraces comunes que uno piensa siempre son tenebrosos? Son disfraces de miedo que ocasionan, ¿verdad? Un miedo, un pánico dentro de la persona. Era porque ellos imitaban a los espíritus malignos. Ellos pensaban que imitando a los espíritus malignos se iban a confundir entre esos espíritus y esos espíritus no les hicieran daño. Entonces, hay muchas cosas que todavía se observan hasta el día de hoy sin conocer el significado de por qué se hace y qué es lo que uno está haciendo alusión a eso en estos días. Bueno, Dani, ahora que mencionas espíritus, que era la búsqueda principal que ellos ejercían, Efesios 6, el capítulo 6, cuando nos habla de las armaduras, nos habla de que entonces ese mundo espiritual al cual ellos lograban penetrar, porque lograban entrar a ese mundo espiritual por medio de ese rito. La Biblia me habla de que ese mundo espiritual es real. No de la manera que ellos lo veían, que eran sus ancestros que venían. No, porque ellos bíblicamente no tienen acceso para regresar al mundo. Pero el enemigo se encargaba de engañarlos, de tal manera que la Biblia nos habla en Efesios, ¿verdad? Que nosotros tenemos lucha, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso me habla a mí entonces que si nosotros queremos ser buenos hijos de Dios, una iglesia sana, saludable, debemos de enseñar que realmente el mundo espiritual sí existe, que estas tradiciones y estas prácticas sí tenían un objetivo, Dani, y Correcto. tenían un objetivo que ellos sí lo podían lograr. Exacto, ellos confundidos
invocaban a estos espíritus sin saber quiénes eran, los invitaban a sus casas, incluso preparaban mesa para estar con esos espíritus. ¿Cómo preparaban mesa? ¿Cuál era la práctica? Ok, la práctica de esos tiempos era, como cae cabal la fecha de 31 de octubre, para ellos era el final del verano y empezaba el otoño y el invierno. Entonces ellos tomaban sus cosechas y preparaban una mesa con lo mejor que tenían. La comían en silencio, ponían sus candelas para llamar al espíritu que llegara y comían juntos, ¿verdad? Comían juntos en silencio, con los espíritus en silencio. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Yo creo, Dani, que muchas personas en este día lo celebran, salen de sus casas, van a practicar otros ritos. Exacto. Pero mucha gente le gusta quedarse viendo alguna película de terror, alguna película de miedo, decimos nosotros. ¿Qué más terror que esa práctica? Exacto. De estar sentado en tu mesa, comiendo en silencio, como contemplando espíritus. Exacto. Incluso tremendo. Todavía hay, ¿verdad? Mucha gente que se categoriza como pagana y que todavía siguen esas tradiciones y no celebran Halloween como nosotros lo celebramos, sino que celebran Samhain, que es la celebración celta todavía. Celta. Wow, qué interesante. Y como te mencionaba anteriormente, Dani, las iglesias, casi todas tenemos protocolo de cómo rendimos culto a nuestro Dios. Y una de esas prácticas que nosotros, Dani, hacemos es que casi al comienzo de todas las celebraciones de iglesia, vamos a hablar quizás de todas las denominaciones en general, comenzamos dando nuestra parte, que es la ofrenda hacia Dios, para la casa de Dios. ¿Practicarán ellos algo semejante? Bueno, estas religiones paganas también observan eso. Al comenzar el día, o sea, cuando empieza a oscurecer, ellos visitaban diferentes casas y colectaban una ofrenda. Esta ofrenda podía ser un objeto pequeño, una moneda, podía ser una comida, un vegetal, una fruta. Y esto eventualmente se convierte en el trick or treat de ahora, en el que como ellos tomaban la posición de ser un espíritu maligno, o sea, ellos se disfrazaban de esos espíritus malignos, visitaban a las casas y pedían una ofrenda que llevarle a esos mismos espíritus malignos. Y eso es en realidad el trick or treat. Ahora, el trick o el truco es una maldad que se le hacía a la familia si ellos no participaban. Porque como ellos no podían colectar una ofrenda, se enojaban y le hacían algo a esa familia. Wow, interesante. Entonces sí practicaban lo que es ofrendar a las huestes espirituales, claro, de maldad. Esos regalos, esos comidas y todo se llevaban a esas fogatas cuando se invocaban esos y se hacían culto y sacrificio. Wow, interesante conocer cada vez más un poco sobre lo que envuelven estas prácticas paganas. Y me llama la atención mucho, Dani, los adornos que la gente pone afuera, arañas, murciélagos. ¿Qué hay detrás de todo ese simbolismo? Bueno, si regresamos a la cultura celta, ellos vivían cerca de los bosques y ahí era donde empezaban sus fogatas para invocar a estos espíritus. Naturalmente, los animales, así como los murciélagos, eran atraídos por la luz y el calor y se acercaban allí. Al tal punto que desde el principio de esta celebración, este festival, ellos vieron el murciélago como un símbolo de representación de estas fiestas. Bueno, quiere decir entonces que todo tiene un sentido, es una serie de cosas que implican que el que observa a la fiesta de Halloween está participando involuntariamente de un rito, de una conmemoración, está participando de algo que muchas veces nosotros no sabemos que estamos haciéndolo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nos apartemos. Timoteo, ¿verdad? Según primera de Timoteo, nos expresa ahí que nos apartemos de esas leyendas y mitos, pero tenemos que enseñar a apartarnos de eso.
Dani, ¿y qué me puedes decir? ¿Cómo se establece este día? Porque muchos pueden decir, todos los días son de Dios. Yo he escuchado eso. Los pastores, los que predicamos, decimos nosotros a veces, todos los días son de Dios, no le temo a nada. Y claro, con Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El asunto es que no hay problema para aquel que se apartó, aquel que ya no practica, pero aquel que todavía lo practica, aún estando en la casa de Dios, tiene que saber que es un día que fue consagrado. ¿Cómo inicia en la historia este día? Exacto. Bueno, si consideramos que este día se conocía como Samhain, ¿cómo llegamos al día presente de hoy que se conoce como Halloween? Bueno, para eso tenemos que ver un poco de historia. Claro. Empieza con la Iglesia Católica, el Papa Gregorio III, que tomó poderío en el año 731, y en el 732 él designa el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos, una conmemoración de los santos muertos, ¿verdad? Entonces, ese día en inglés es All Saints Day, o se conoce también como All Hallows Day. Me di a la investigación de qué es Hallow, porque uno oye Holy como santo, traducción, ¿verdad? Literal. Claro. Pero Hallow también quiere decir santificado. Entonces el día de los santificados, día de los santos. Entonces, si tomamos la noche anterior, que sería la víspera del Día de Todos los Santos, o Hallows Eve, que viene de Hallows Evening, y cortamos Hallows y Evening, se convierte en Halloween, ¿verdad? Exacto. Es una etimología de cómo viene el lenguaje evolucionando, y se acorta de Hallows Eve a Halloween, igual que la manera de goodbye, que era God be with you, y se convierte en goodbye. Exacto. Buena explicación. Buena explicación. Ahora nosotros ya sabemos por qué decimos Halloween, ¿verdad? Venía de una expresión más larga que fue acortada, pero tomando ventaja, los celtas tenían esta fecha, ya la usaban, Dani, esta fecha ellos. Correcto. Anteriormente. Ellos usaban 31 de octubre, nosotros vemos que el Día de Todos los Santos es 1 de noviembre, entonces muchos podrán decir, bueno, no es el primer día. El detalle que enlaza estos dos días es que para los celtas el día comenzaba al ponerse el sol, no al salir el sol. Entonces, para ellos, el 31 de octubre empezaba en la noche y llegaba hasta el próximo día. Entonces, de esta manera, el catolicismo pudo incluir a esta gente pagana en su religión, a celebrar, a decirle, está bien, sigan celebrando, pero no vamos a conmemorar esos espíritus que ustedes ven, sino que los santos pasados, ¿verdad? Los santos pasados. Entonces, una vez más, la Iglesia Católica disfraza una tendencia, un rito, una conmemoración para que la gente siga celebrándolo de manera involuntaria, porque Latinoamérica, no sé otros países, pero de Latinoamérica, por lo menos la gran mayoría del 1 o el 2 de noviembre celebran el Día de los Muertos, Dani, y es precisamente eso, ¿verdad? Correcto. Le hacen honor a los espíritus de sus antepasados. Pero lo más sobresaliente que podemos ver, Dani, en esta celebración, y que ha alcanzado un nivel de reconocimiento mundial, mira hasta dónde ha llegado esta celebración, a un nivel mundial que tiene un símbolo en sí, un símbolo que lo han tomado como su bandera, se puede decir, ¿verdad? Y te estoy hablando de la famosa calabaza, ese símbolo que en todo el mundo, ¿verdad?, ahora ha sido adoptado para poder celebrar el día de Halloween. ¿Qué hay detrás de la calabaza, Dani? Ok, la calabaza comienza con una leyenda irlandesa, que era también donde los celtas habitaban, ¿verdad? Viene ligado a eso, en cual había un hombre que se llamaba Jack, ¿verdad? Y él hace un pacto con el diablo para no ser llevado al infierno al momento de morir.
él logra en su mente engañar al diablo y sacarle esta promesa a él, que no se lo va a llevar al momento de morir. Este personaje, Jack, sigue viviendo una vida desordenada, y cuando él fallece y llega al cielo, la historia dice que el cielo lo rechaza, porque ha vivido de una manera no digna de ser parte del cielo. Entonces él vuelve al infierno, y en el infierno el diablo le dice, no, pues no puedes entrar aquí tampoco, porque yo ya te prometí. Y entonces él queda ambulando en el mundo a ciegas. Bueno, el diablo, de enojado que no se lo pudo llevar, le tira un carbón encendido a él. Y él viene y corta un nabo, una fruta de raíz, y carva, ¿verdad? La talla de una manera que él pone el carbón encendido adentro, y lo usa como lanterna para alumbrarse. Como lámpara. Entonces, ahí viene Jack O'Lantern, ¿verdad? Que esa es la linterna de Jack. Entonces, él usaba eso para guiarse en el mundo que estaba cubierto en tinieblas, porque él está en medio, en limbo del cielo y del medio infierno. Del cielo y del Exacto. Entonces, ahora, cuando vienen los irlandeses, la inmigración irlandesa a Estados Unidos, ven que el nabo es muy pequeño y toman la calabaza, que es un poco más fácil de hacerle figura y todo. Fue tanto esta leyenda que en Irlanda se observa como un símbolo para alejar a esos mismos espíritus malignos. Y por eso es que les ponen caras desfiguradas a esas lámparas, para asustar supuestamente ellos a esos espíritus. Entonces podemos ver que una simple calabaza se convierte en un talismán pagano, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, Dani, siendo que la Biblia nos exhorta a mantenernos alejados de las fábulas, así como dice Timoteo, y de las leyendas antiguas, es nuestro deber informar y es nuestro deber enseñar, instruir a la gente que realmente todo esto son fábulas, que la Biblia nos exhorta a apartarnos de ellas. Es decir, la Biblia no nos dice, no le tomen en cuenta. La Biblia no dice, pueden participar, al fin y al cabo, eso no perjudica en nada, no tienen poder. La Biblia no te dice ni siquiera, bueno, como eso para mí no significa nada, pues tienen libertad. No, la Biblia aclara y dice, manténgase alejado. Entonces, a manera, Dani, de instruir, quisiera yo que tú me dijeras un poco acerca de esto. ¿Es realmente una fábula que esté documentada? ¿Es esto una fábula, una leyenda que realmente tenga un peso de donde viene la celebración de Halloween? ¿O será algo que nada más el mundo lo ha adoptado? No, pues allá en Irlanda, ¿verdad? Es algo que se les enseña a los niños desde pequeño, que enciendan, ¿verdad? Una lámpara hecha de una raíz. También me he fijado, Dani, que muchos publicidad, a veces te quisiera decir, quizás en muchos medios, se ocupa también símbolos, ¿verdad? Como es esa figura que tenemos atrás nosotros, que es un gato negro, ¿verdad? ¿Y qué significa también ver eso? ¿O qué significa esa imagen? Bueno, muchos lo toman como mala suerte, ¿verdad? Que nosotros sabemos que la suerte no existe, pero la cultura cotidiana tiene eso como símbolo. Claro. En realidad ese fue un símbolo que no fue establecido por los celtas, fue un símbolo adoptado un poco más tarde, ya en lo que es historia americana, en cual hubo un periodo en que fue muy de moda juzgar a la gente y culparla de ser brujas. Se da la coincidencia que muchas de esas mujeres que fueron tomadas como brujas y que fueron acusadas de brujería tenían gatos.
y uno de los gatos más populares que tenían eran gatos negros. Ajá. Y de ahí viene eso del gato negro, el simbolismo del gato negro. Sin embargo, no estaba arraigado hasta las culturas celtas, ¿verdad? Es un poco más moderno, pero sí se convierte parte de estas celebraciones por lo mismo de la brujería y todo eso. Sí, porque ¿verdad? lo he visto asociado, Sí. lo he visto que ahora ya no solo la calabaza, sino que ves eso en la televisión. Y ves Correcto, símbolos así como calaveras, ¿verdad? Alusiones a la muerte, todavía son bien reconocidas por la gente que practica el Wicca, que es la brujería moderna, ¿verdad? Ellos tratan de seguir estas tradiciones, estos ritos, y todavía se observa, ¿verdad? Que lastimosamente a veces se ven animales sacrificados, se ven gatos negros, se ven calaveras, candelas, todo símbolo de misticismo, ¿verdad? Y ocultismo, que ellos piensan que con eso pueden acercarse más espiritualmente. Y bueno, qué bueno que podemos tener en esta tarde a Dani, que ha hecho una investigación muy profunda acerca de esta celebración que estamos nosotros presenciando, ¿verdad? Y que muchas familias necesitan conocer esto, no con el fin de tener miedo, sino que con el fin de decir, no es una práctica que conviene como cristianos, no es una práctica que nos conviene hacer, aunque parezca inocente, pero gracias, Dani, porque te has dado a la investigación y a conocer de este tema y por poder aportarnos con tanta información valiosa. Gracias por tenerme, espero que sea algo informativo, ¿verdad? Es algo que si uno busca en los medios hay mucha mala información en realidad. Hay veces que dicen, no, esto proviene de acá, y no es así la historia, ¿verdad? Hay mucha mala información ahí con el punto de confundir y que la gente siga haciendo estas prácticas porque ellos dicen, no estamos celebrando eso, estamos celebrando esta otra cosa, ¿verdad? Que es puede ser como el Día de Todos los Santos, Día de los Muertos, pero en realidad sabemos que no, que el trasfondo de esto son ritos tratando de contactarse a ese mundo espiritual. Wow. Entonces no nos queda más que despedirnos en esta ocasión y esperamos poderlos tener en otra oportunidad. De la misma manera, Dani, te podemos contar con tu visita en otra oportunidad que necesitemos información adicional. Claro, sí, siempre estoy dispuesto, ¿verdad? Para hacer nuestro research. Dani trabaja en el departamento de Miria y pasa mucho tiempo también haciendo búsqueda de que toda la información que damos a través de aquí, de la página Pan del Cielo, sea una información fidedigna y que sea verdadera, que puede haber sido corroborada a través de la historia y a través de datos que estén debidamente bien asentados. Así que gracias, Dani, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a cada uno de ustedes.